Hola, soy María Teresa Priego. Bienvenidos a nuestro programa Abiertamente. El tema de hoy es el duelo por la muerte de una persona amada. Y con este tema quisiera compartirles una experiencia personal. Mi papá murió en 2019. No tenía ni el menor deseo de morirse, pero ya su cuerpo lo traicionaba por todas partes. Su cabeza se perdía y regresaba. Siempre regresó. Como 3 días antes de su muerte quiso vestirse elegante, me pidió su lápiz y su cuaderno que usaba en la escuela para personas mayores. Quiso escribir y no recordaba cómo. Se desesperó y fue muy triste para él. Entonces me pasó su cuaderno y me repitió una frase que me había dicho desde que comenzó a enfermarse. Escribe de mí para que cuando me muera, no me muera completito. Tenía miedo de morirse y tenía miedo de ser olvidado. Mi papá se llamaba Marco Antonio y habita mi memoria. Mientras estemos vivos, mientras las y los nombremos, no hay manera de que nuestras personas amadas se mueran completitas. Para hablar del duelo estará hoy con nosotros la psicoanalista Alejandra de la Garza, expresidenta del Círculo Psicoanalítico Mexicano, y nos compartirá su testimonio la arquitecta Hanna Ortega. También tendremos nuestros sondeos de calle y el rinconcito de lecturas y películas. Hay que hablar de nuestros deseos, hablar de lo que nos duele, lo que nos hace felices, lo que nos avergüenza, lo que nos da miedo. Traemos tanto dentro, silenciado y secreto, tanto no dicho. ¿Cómo hablar de lo velado, de lo oculto, de lo que nos mueve? Las palabras que nombran tienden puentes y construyen futuros. Ayudan a escucharnos y respetarnos. Cada cabeza es un mundo, una munda. Somos cada uno, tan singulares y tan diversos. Conversemos de eso y de casi todo, abiertamente. Para adentrarnos un poco en el tema, tenemos algunas reflexiones que nos comparte nuestra compañera, la cineasta Stephanie Brewster. Comencemos con una frase del poeta Lamartine. Algunas veces solo una persona nos falta y el entero mundo nos parece despoblado. Las dimensiones de la ausencia cuando implica el absoluto que es la muerte. El ya no para siempre. Una persona amada muere y no solo se lleva todo lo que es y lo que nos significa. También se lleva una parte de una misma. ¿Cuántas veces no hemos marcado un número de teléfono que ya no responde? El mundo cambia. El desamparo se nos viene encima. Se abre un abismo. Existen los rituales culturales y sociales que nos ayudan a comenzar a aceptar lo que estamos viviendo. El acompañamiento. También nuestros secretos rituales personales. Solo un papá y su hija saben por qué ella no puso flores sobre su tumba, sino un barquito de papel. Solo la amiga que ya no está sabe por qué la que se queda coloca su fotografía entre las plantas para crear una selva que proteja su memoria. Solo el hombre amado sabe por qué una mujer cocina el guiso que fue su preferido y cena escuchando a Bob Dylan. La intimidad fue nuestra fuerza. La intimidad ya no está. La muerte de una persona amada es el fin del mundo conocido. El duelo es el proceso de reconstrucción, hecho de amor y de rebelión, y de ira y de ternura, y de ansiedad y de mucho dolor. Irnos despidiendo, aceptando la nueva realidad. Necesitamos retirarnos del exterior, sumergirnos en nosotros. Nuestra energía se repliega. Poco a poco vamos comprendiendo nuestra pérdida, con esa manera de aprender que no está en la razón, sino en las emociones. Tenemos miedo a traicionarle con nuestro olvido momentáneo, con nuestra risa. ¿Tengo derecho a ser feliz si tú no estás? El trabajo de duelo y la vida misma nos regresan a la vida y podemos decirnos: mi amada, mi amado, honro tu memoria y tu existencia desde este mundo en el que estoy, el de los vivos. Bienvenida la psicoanalista Alejandra de la Garza, expresidenta del Círculo Psicoanalítico Mexicano, conferencista, profesora. Querida Ale, qué bueno que estés aquí. Pues muchas gracias por haberme invitado, María Teresa. Es un honor para mí estarlos aquí acompañando. Como 4 meses te perseguí, Alita. Así es, pero acá estamos y espero volver otra vez en el futuro. Oye, Alita, tú has estudiado muchísimo el tema del duelo. Justo acabo de escuchar una conferencia que impartiste. Yo quisiera que comenzáramos porque tú nos explicaras qué es un duelo, en qué consiste. Bueno, un duelo es una pérdida. En la vida tenemos muchísimas pérdidas que nos van determinando desde que nacemos. Sin embargo, el tema que nos convoca ahora, por lo que veo y por lo que he escuchado en el prólogo de este programa, tiene que ver con el duelo de la muerte de una persona amada, de una persona cercana. Estos son duelos mucho más difíciles de elaborar
que cuando, por ejemplo, se puede cambiar de país o se cae un ideal, esos también son duelos, pero cuando se muere una persona cercana, si pensamos en tu propio testimonio de la muerte de tu papá, lo que dijiste y lo que dijo la cineasta que intervino, pues un duelo de esa índole tiene sus complicaciones para ser elaborado. En principio, bueno, el duelo lo podríamos definir como el vacío que queda del ser amado y por lo tanto la imposibilidad de poder poner en él la mirada, la energía, encontrar ese vínculo tan gratificante que resultaba cuando estaba en vida. El vacío es total y radical. Frente a ese vacío total y radical que está lleno de desesperanza, de desolación, la forma de poder reaccionar es distinta. Cada duelo es diferente. Inclusive por ahí hay varios autores, un autor que me llamó mucho la atención es que decía que podemos pensar que alguien falta y que nos puede faltar y pensamos que vamos a entrar en un duelo muy profundo y no es así. Si nos sucede otra muerte de alguien muy cercano y resulta que entramos en un duelo profundo. En esto del duelo, que son pérdidas, si el principio básico es que el duelo lo que hace es retirar abruptamente la energía que poníamos en el vínculo con el otro, entonces de lo que se trata es de poder guiar esa energía y ver qué pasa con esa energía. En psicoanálisis le llamamos libido, pero es la energía vital que se pone en el otro. ¿Qué va a pasar con esa energía para que no se quede esa libido en el propio yo? Cuando todo eso que poníamos en el otro regresa a uno mismo, nos ensimismamos, nos encerramos. Lo que sucede es que entramos en un proceso en donde la muerte predomina y no puede ser de otra manera. Se muere el padre, se muere un hijo, se muere el esposo y tenemos ejemplos diversos para poder inclusive indagar la diversidad de respuestas que puede haber frente al duelo. La pregunta sería, ¿puede haber un duelo exitoso? ¿Se puede sustituir el objeto perdido por otro objeto? ¿De qué se trata el duelo? Eso es como un tema que abre varias perspectivas. Pero ese es justamente el proceso, ¿no? La pregunta, ¿se puede, no sé si sustituir sería la palabra que quisiera decir, pero esa energía que pusimos en el otro que se regresa hacia nosotros, somos capaces de volverlas a colocar en otra persona? Sería más o menos lo que implica el proceso del duelo, nos retraemos cuando podemos volver al mundo. Sí, de hecho es, digamos, pacientes que tengo actualmente y que están saliendo de un proceso de duelo. Precisamente lo que mencionan después de ese proceso, por ejemplo, pacientes que han perdido a varios familiares durante la pandemia, que además sufrieron el no poder hacer el ritual respectivo, ¿no? Del velarlo, de ver el cuerpo y demás, y de despedirse. Al final, después de 3, 4 años de estar en esta elaboración del duelo, en este trabajo de duelo, al final pueden decir, regresé a la vida, vuelvo a surgir, me siento que estoy floreciendo. Es como si esa energía que se había quedado muerta empezara a revivir, empezara a ponerse en el mundo, en el propio espacio del doliente y en el propio cuerpo del doliente. Porque además en el duelo, digamos, hay muchas cosas que mencionar, me tienes que acotar porque si no me voy a ir por miles de lugares, pero por ejemplo en el duelo tenemos diferentes tipos de duelos, inclusive con las muertes de un ser amado, y también tenemos diferentes cuerpos en el duelo. Está el cuerpo del muerto, está el cuerpo del que sobrevive al que fallece, o sea, del doliente, y también está el cuerpo social, la red social que puede contener o no el duelo del otro. Ale, hay una parte que me llama mucho la atención, es la parte de la negación, cuando algo así nos acaba de suceder. Sí, frente a una pérdida de esta índole vienen muchas reacciones. Desde el primer momento en donde uno se puede sentir en un desierto
¿no? Al descampado, como se dice, ¿no? En una cuestión totalmente vacía. Primero viene el shock, ¿no? El shock de la realidad, de eso que ya no está y que no va a estar más. Frente a eso pueden venir varias reacciones que tienen que ver con el enojo, que tienen que ver con una nostalgia sin fin, pero que también pueden tener que ver con la negación. Precisamente el término de la negación de un duelo puede llevar a lo que ahora se llama depresión, y antes en psicoanálisis Freud lo mencionaba y otros más como melancolía. Me gusta más el término melancolía, pero actualmente se dice que cuando la persona, uno de los aspectos que llevan a alguien a deprimirse es precisamente cuando predomina un mecanismo de negación frente a la muerte del otro. Que puede derivar en un proceso de melancolización profundo. Hay niveles de negación que después se diluyen y el sujeto empieza a aceptar, ¿no? La ausencia del otro, pero hay momentos o hay circunstancias, sujetos que por su propia vida, por una serie de factores que intervienen, no pueden elaborar el duelo y se pueden quedar en esta negación que los lleva a una depresión profunda. Pero a veces tengo la sensación que somos una sociedad como que quiere ir a las prisas, así, ¿no? Como las maquinitas que le picas un botón y te suelta el refresco. Totalmente. Y que cuando una persona está en duelo, alrededor, con mucha frecuencia, tratando de ayudarle, se dice cosas como, ¿por qué estás tan deprimido? O sea, no está deprimido, está en duelo. Oye, échale ganas. No, eso es como una especie constante. ¿Por qué tenemos tanto miedo de aceptar que el dolor ahí está y que es algo que se tiene que vivir en la cuerpo y que se tiene que atravesar? Bueno, lo primero que me surge, me aparece acá para dar una respuesta a esta interesante pregunta que haces, pues tiene que ver con la esencia del ser humano. Solemos negar la muerte. Solemos negar esos temas en las conversaciones, lo que es el tema de la muerte, el tema de la enfermedad. No son temas que se hablen en un café y en un restaurante entre amigas, ¿no? O sea, son temas incómodos. Nos detenemos un ratito, Ale, sí. Nos vamos a un corte. Claro que sí. Quizá una reflexión importante es cómo acompañamos a una persona que está en duelo. Regresamos. Seguimos con nuestra invitada, la psicoanalista Alejandra de la Garza. Ale, nos estabas explicando esto, ¿por qué apresuramos a los otros cuando están en medio de ese sufrimiento de la pérdida? Claro, ahí incluso tú hablaste antes de la negación por parte del doliente cuando el ser amado se va, hay una etapa de negación que puede prolongarse. Pero tu pregunta también va hacia los otros que responden con angustia frente a la pérdida del otro y sobre todo al tema de la muerte. Entonces, siempre hay como una ansiedad extrema al ir a un velatorio, al quererle hablar a un amigo cuyo familiar murió, y siempre te dicen, pero es que no sé qué decir. Finalmente no se tiene que decir nada frente a la muerte, frente a alguien que está sufriendo la muerte de un ser querido. No hay que decir nada, simplemente cómo te sientes, simplemente estoy llorando mucho, qué bueno que estás llorando, pero hay una idea que tú también mencionaste, el apresuramiento, el negar esos momentos de la vida que precisamente marcan la temporalidad y la finitud, ¿no? O sea, finalmente la muerte del otro es un espejo de la propia muerte. No estamos acostumbrados a dialogar con la muerte, no estamos acostumbrados a pensar la vida en función de la muerte, entonces nuestra reacción suele ser no llores porque no lo vas a dejar que se vaya, eso es muy típico. Sí. Si sigues llorando no lo vas a dejar que se vaya, ¿no? O sea, échale ganas, estoy que me muero de tristeza, no, pero échale ganas. En vez de decirle, hacer más bien empatía, tienes razón. Debes de sentirte desolada. Eso ayuda más al otro que tratar de evadir el tema. Ale, tenemos nuestro fetiche del día de hoy. Sí. Se llama Amor y Dolor, del pintor expresionista noruego Edvard Munch. Esta pintura me impresiona muchísimo porque una la ve
y es como si algo que tiene que ver con los dolores más crueles estuviera dicho. Y ese abrazo entre los dedos, esa manera en la que la mujer de los cabellos rojos consuela al doliente. Munch es muy conocido por una pintura que seguramente han visto, que es la del grito. Una persona que está en un puente con los labios abiertos, ¿la recuerdas, Alice? Sí, como no, muy impresionante, muy desesperada. Sí. Esa, pues, me encanta ese fetiche de hoy. Ale, los rituales. Los rituales. Bueno, ahí hay un tema, varios autores, Darren, un escritor norteamericano que hizo un libro que lo debes de conocer, que se llama Duelo y melancolía. Duelo y melancolía, que se llama La muerte negra, ¿no? La muerte negra, duelo y melancolía. Sí, La muerte negra. Él menciona, ¿no?, entre un aspecto que imposibilita la elaboración del duelo, ¿qué sería la elaboración del duelo? Ir desprendiendo el cariño, ir rompiendo el vínculo para que finalmente, ¿de qué se trata? Que finalmente el muerto se quede en la muerte y muerto, y uno regrese a la vida. Para eso hay que recorrer la historia de ese vínculo, para ir despegándose. ¿Cómo cuesta trabajo despegarse de alguien cuando se muere? Es un proceso que tarda, dependiendo de cada persona, ¿no? Porque un poco nos vamos con ellos, ¿no? Exacto, un poco. Y en el proceso de duelo, algo que dices ahorita es muy importante, se van dando momentos, primero el hundimiento en el dolor y la desolación. Después empieza algo a movilizarse, porque siempre la vida llama. Se puede sentir culpable el doliente por estar vivo. Esa es una culpa que sobreviene cuando se pierde a un ser querido. Estar vivo. Y después viene un movimiento en donde sucede algo similar al decir, estoy haciendo un homenaje al que se fue, si vivo convenientemente mi vida. Entonces ahí ya se da un movimiento distinto. En ese movimiento también se da otra etapa que tiene que ver con esto, que es muy doloroso, que es reconocer qué se llevó el muerto de mí. O sea, qué ha muerto en mí con esto que se llevó el otro y qué quedó en mí. Unos ejemplos. La moda negra se llama el libro. La moda negra, no es la muerte negra, es la moda negra. Si ponos ejemplos, Ale, por favor. La identificación como proceso permite ubicar esto. Aquello con lo que nos identificábamos con el que se fue es lo que se nos va a quedar. Hay una parte del otro que se queda. Por decirlo, si antes me gustaba mucho la música clásica, si el que se fue le encantaba Sibelius, ¿no? Me voy identificando en tratar de profundizar más mi conocimiento sobre la música. Se me ocurre ese ejemplo, ¿no? O sin darte cuenta, si el otro era muy bromista y tú también eres, pero no tanto como aquel, de repente te sorprendes teniendo actitudes que el otro tenía. Por identificación. Ejemplo, Ale, ¿cómo te ha pasado a ti en lo personal? Bueno, en mis duelos yo creo que el más, el último y hace 26 años fue la muerte del papá de mi hija. Y me pasó precisamente eso. El papá de mi hija muere cuando mi hija tenía 6 años. Y fue un duelo muy, muy fuerte, porque no nada más era el duelo de que se había muerto mi esposo, sino el duelo de que mi hija se había quedado sin papá. Entonces, bueno, en ese proceso de elaborar qué es lo que se queda en ti, qué es lo que se va, me sorprendí teniendo actitudes que tenía mi marido en vida, teniéndolas con mi hija y con mis amigos, por ejemplo, ¿no? Algo como con lo cual te quedas. Y lo último que quería mencionar es que en este proceso, luego lo que sucede es otro movimiento, que es desprenderte totalmente del muerto, porque no puedes cargar con él. Cargar con él tiene efectos en el cuerpo. Tienes que poder desprenderte de él. Y ahí viene algo que se expresa muy bien en la canción de Elegía de Miguel Hernández, esta del hortelano, en donde dice, te voy a enterrar y a desenterrar para besar tu noble cadavera.
este movimiento de enterrar y desenterrar al muerto, este doble movimiento, el desenterrarlo para volverlo a enterrar, es lo que tendría que marcar el desprendimiento, la separación, el ya quedarte con lo que te pudiste quedar del otro. Ale, tenemos una sección que se llama Las plazas y las voces. Acompáñame, por favor, a escuchar la opinión de las personas entrevistadas en las calles por nuestros compañeros de producción. La pregunta fue, ¿te ha tocado vivir el duelo ante la pérdida de un ser querido? Mi madre acaba de fallecer, tiene 2 meses y pues he ido trabajándolo. El permitir que ellos se vayan es con amor, sabiendo que era de forma temporal, que ella iba a estar aquí, trascender y permitir pues que ya era su momento. Sí, de hecho fue lo de la pandemia, igual falleció uno de mis tíos, no muy pegado a mí, pero sí conviví con él y pues dejó a mi primo chiquito, muy chiquito, y igual apoyarlo, a mi tía también, y pues él se fue y sí fue fuerte, y más porque no lo pudimos despedir como hubiéramos querido. La única vez que ha muerto alguien que yo he amado es mi abuelita hace mucho tiempo, yo tenía 7 años, y realmente a los 7 años no eres consciente de la muerte como tal, ¿no? O sea, creo que apenas te estás imaginando como de ¿qué está pasando? ¿Por qué mi abuelita ya no está, no? Y ves a todos tus familiares llorar, pero como tal no enfrenté un duelo, o al menos no era consciente de que lo estaba enfrentando, ¿no? Porque era una niña. Me ha sucedido, sobre todo en el deceso de mis padres, pues de uno de mis hijos. Sigo sin reconocerlo, sin embargo sé que para ellos, donde quiera que estén, lo importante es que yo pueda seguir viviendo. Sé que a ellos les hubiera gustado que yo siguiera con mi vida y tratar de ser mejor persona, como ellos me inculcaron, como ellos me lo dieron, y hacerles saber, aunque no estén, aunque no me escuchen, que sigo trabajando y sigo luchando por estar mejor. El Señor dijo lo que tú nos señalabas, ¿no? Sí, así es, este movimiento en donde se acepta la muerte, la ausencia del otro, en la medida en que se le piensa en vida, y la vida misma es como un tributo al otro, ¿no? Es decir, estoy viviendo mi vida como le gustaría al otro que lo viviera. La deuda que tengo con el otro es, si él está muerto y yo vivo, vivir mi vida de la mejor manera. ¿Y qué pasa cuando no logramos llegar a eso? ¿Qué pasa cuando los duelos se hacen interminables y por qué sucede, Ale? Bueno, esa es una pregunta que trataré de contestar brevemente, pero me parece que con cada duelo hacemos lo que podemos. Hay un duelo exitoso, un duelo que digamos ya 100% lo logramos, me parece que no. Hay siempre la incompletud nos atraviesa, inclusive en el trabajo de duelo y en la elaboración de los duelos. Pero cuando la presencia, más bien la muerte del otro, sigue siendo una presencia doliente en la vida que no nos permite avanzar, pues me parece que ahí se requiere de ayuda para poder elaborar y para poder tener un apoyo y desprenderse de ese vínculo que aún le liga al doliente a ese ser querido. Pero he escuchado en varias ocasiones algo que da miedo y que provoca una cierta culpa. Sí. Por ejemplo, si estoy mejor, pueden pensar algunas personas, significa que lo estoy olvidando. Y si lo olvido, lo estoy traicionando. Entonces no me puedo permitir reírme, no me puedo permitir pasar a otra cosa, porque eso se llama olvido. Bueno. Sí. Esa es una parte del proceso de duelo, del proceso de elaboración del duelo, que es muy común. Cuando se despierta el doliente y dice, oiga, hoy no pensé todo el tiempo en mi mamá, en mi papá, en mi marido, se me olvidó. ¡Qué culpa! Lo voy a abandonar. Estoy abandonándolo. Se empieza a sentir esa culpa. Y después se pasa a lo que tú mencionaste en la introducción del programa. En la medida en que uno está vivo, uno sigue recordando. Los muertos son parte
de nuestro vivenciar cotidiano, ¿no? Cada vez inclusive estamos conformados por aquellos que nos encontramos en vida y con vida y también por aquellos que han muerto y que se van acumulando en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro espíritu, que se va haciendo también ahí un cementerio, una especie de cementerio en donde siempre el recuerdo está ahí. Entonces, mientras que vivamos, el otro va a seguir viviendo en nosotros. Sí, esa lealtad y ese deber de memoria, ¿verdad? Sí. Ale, ya se nos acabó el tiempo. Fíjate. Te agradezco muchísimo tu No. presencia. Ojalá regreses pronto, Alita. Me va a encantar y muchísimas gracias por haberme invitado, María Teresa. Mil gracias. Pues hasta prontito. Un gusto. Regresamos en un momento después del corte con el testimonio de la arquitecta Hanna Ortega. Qué bueno que siguen con nosotros. Está acá la arquitecta Hanna Ortega. Hanna, Muchas bienvenida. gracias, María Teresa. Me da mucho gusto estar aquí contigo. Igual a mí siempre me da gusto estar contigo. Vámonos a ir a las plazas y a las voces. Antes de comenzar la entrevista con Hanna, la pregunta fue, ¿cómo se vive el duelo por la muerte de una persona amada? El duelo es parte de desprenderte de la persona, desapegarte, ¿sí? Y duele mucho. Sin embargo, tienes que soltar para no seguir lastimándote, permitir que ellos trasciendan. No estamos preparados para tener un deceso de cualquier persona, pero el tiempo es un gran aliado y sobre todo la gente que se te acerca, no nada más para decirte que le eches ganas, sino para hacerte saber que sí está contigo, que aunque no siente lo mismo contigo, puedas sentir ese respaldo, ese aprecio, ese dolor, aunque no está tan arraigado como lo sientes tú. Pues es muy difícil, yo lo viví hace 2 años, murió mi esposa, pues con la ayuda de familiares, con la ayuda de Dios, en este caso con la ayuda de mis hijos, pues poco a poco se va aprendiendo a vivir con esa parte de que ya no está la persona amada, ¿no? Yo he tenido varios duelos. Perdí una hija de 3 años, hace muchos años. Luego mis padres. He tenido varios duelos. Yo últimamente mi esposo. Y ha sido doloroso, pero lo he podido superar poco a poco. Unos he tardado más, otros menos, pero sí es muy doloroso. Hay que quererse uno mucho para poder salir adelante. Elaborar un duelo. Hanna, tú tenías 6 años cuando tu mamá, Ivonne, fue diagnosticada con una enfermedad muy grave. Sí. ¿Qué recuerdas tú haber entendido en ese momento de lo que le estaba sucediendo? Bueno, mi mamá ya había tenido cáncer antes de que yo naciera. Tuvo una reincidencia cuando yo tenía 6 años. Y yo recuerdo que mi mamá, la manera que tuvo de explicarme lo que estaba pasando fue contarme que había ido al parque un día y que se le había pegado una bolita en un seno. Entonces tenían que operarla y tenía que estar en el hospital. Eso fue lo que yo entendí hasta ese momento. Y ella pues sabía que yo iba a tener muchas dudas. Entonces, una vez que fue al hospital en una operación, me compró un pizarrón para que yo le escribiera las cosas que yo pensaba y las cosas que yo no entendía. Y así fue como un poco fui entrando a entender qué era eso de que mi mamá estuviera enferma y que estuviera enferma grave, ¿no? ¿Y qué escribías en tu pizarrón, te acuerdas? Escribía, no recuerdo bien qué escribía en el pizarrón, pero sí conservo una hoja que mi mamá guardó de un día que estaba yo en la escuela. No tenía mi pizarrón, pero en ese momento empecé a pensar y a darle vueltas como, ¿qué le está pasando a mi mamá? Era la pregunta, ¿no? Entonces,
agarré un plumón de una maestra y me metí al baño y agarré una de estas servilletas para secarse las manos y le escribí, mamá, ¿por qué o con qué te enfermaste? Una cosa así, una línea nada más, y se lo llevé. Ella guardó eso, todavía existe, pero básicamente eran mis dudas de que yo no entendía lo que me contaba del parque, no entendía como que una bolita se te pega y si se le pegó a ella no se le puede pegar a todo el mundo o por qué a ella, ¿no? Entonces era eso, ¿con qué o por qué te enfermaste? ¿Y qué pasó cuando tú comenzaste a ver las consecuencias de la quimio? Pues yo empecé a ver las consecuencias casi al mismo tiempo que ella. O sea, mi mamá empezó a tener muchos conflictos con que el cáncer de mama y el cáncer de ovario pues tienen pues como un peso simbólico muy fuerte con la idea de ser mujer, como la idea de feminidad, porque muchas mujeres pierden el cabello, puedes perder total o parcialmente las mamas, ¿no? Entonces, mi mamá estaba lidiando con eso, con no saber qué hacer con eso, con no saber dónde situarse, con no saber si quería hacerse una cirugía de reconstrucción y al mismo tiempo con que, pues también a mis ojos de 6 años, ese cuerpo que había sido un cuerpo como muy tradicionalmente o hegemónicamente femenino estaba cambiando, ¿no? Entonces las dos estábamos lidiando con eso. Yo la veía y la veía sin pelo y me asustaba muchísimo, pero no lo mismo, no por la misma razón por la que se asustaba ella, ¿no? Entonces fue algo que se fue dando muy a la par. A mí me daba, recuerdo que teníamos problemas, o sea, teníamos conflictos entre las dos porque ella de repente se quitaba, usaba una peluca y se la quitaba y decía, no quiero saber más de esta peluca porque me causa conflictos, que ella estaba entendiendo y yo lloraba y le decía, ponte la peluca y entonces ella se enojaba conmigo, ¿no? Era como, ¿por qué quieres que me ponga la peluca? Y la razón que ella pensaba no era la que a mí me pasaba, yo solamente estaba pues asustada porque la veía frágil, porque la veía expuesta. Y ella mientras estaba lidiando con muchas otras cosas que a mí me tomó muchos años entender. Tú escribiste un texto que se llama Nunca seas jueza de la alegría. Sí. ¿No? Y en ese texto cuentas distintas escenas. Hay una donde tú acompañas a tu mamá con tus botitas rosas, ¿no? Recuerdo. Sí. Ella está esperando una remisión, tú estás esperando, de alguna manera entiendes que le puede haber ido bien, sí. Salen del hospital y parece que la respuesta no era buena. Entonces cuentas que ella había un disco, un CD que ella ponía. ¿Nos sí. quieres contar esa anécdota? ¿Estaban ahí las dos? Sí. En el carro. Sí. Bueno, mi mamá y yo escuchábamos música todo el tiempo, entonces tengo muchos recuerdos de ese momento de ir en el carro con ella escuchando música y ella me llevaba a todos lados y escuchábamos música. Y había un disco que nos gustaba mucho de La Oreja de Van Gogh que se llama Lo que te conté mientras te hacías la dormida. Y tenía una canción que escuchamos el disco completo y esa se la saltaba, siempre se la saltaba, ¿no? Y yo ya sabía que esa canción había que saltársela. Yo pues la hacía segunda y si salía yo... Pero no conocías la letra. No conocía la letra, no sabía por qué, creo que es la 13, una cosa así, nos la saltábamos. Y ese día que además bajamos y tenía malas noticias del doctor, pero también poco tiempo antes había muerto su mamá. Entonces estaba ella lidiando con la quimio, con el cáncer y con haber perdido a su mamá. Y dejó la canción y la canción habla sobre... Es como una carta que le escribe una madre muerta a su hija, que va a visitarla un día mientras la hija está durmiendo y le dice como, yo quiero que seas feliz, ¿no? Y yo la escuché y mi mamá estaba teniendo pues como un... O sea, no me la puso para mí, sino para ella. Estaba escuchándola y estaba pues muy conmovida por esa canción. Y ahí yo me di cuenta pues de que le estaban pasando un montón de cosas, pero pues ella estaba situada un poco en medio entre pensar que me estaba dejando sola y quedarse sola ella también, ¿no? O sea, y recuerdo mucho que cuando me volteé a ver que estaba llorando horrible, pues yo vi una niña como
una niña como yo, o sea, fue un espejo y me vi a mí en su expresión. Y de hecho tú le pusiste la manita en el hombro y le dijiste qué quieres, mamá, o qué necesitas, mamá, Sí. ¿no? Sí, le puse la mano como para decirle qué hago y volteó y me dijo, quiero a mi mamá. También como con esa expresión de niña, ¿no? Y tú cuentas, porque durante muchos años, ¿cuántos años duró la enfermedad de tu mamá? Porque fue muy larga, regresaba y regresaba. Fue súper larga porque ella murió a los 60, cuando yo tenía 21, y tuvo cáncer 30 años, o sea, la segunda mitad de su vida, con reincidencias y remisiones, pero 30 años prácticamente estuvo como lidiando con eso. Y tú comenzaste a cuidarla muy pronto. Sí, yo comencé, al principio comencé a entender que me necesitaba de algunas formas, a cuidarla en cierta forma, porque pues también siempre estuvieron muy en el panorama mi papá y mi tía, entonces los cuidados se repartían como en una forma muy equitativa entre los 4. Pero sí, yo empecé muy, muy chiquita a entender que mi mamá me necesitaba desde cosas como acompañamiento emocionalmente, a pasarle un vaso de agua, así como poco a poco más. Escribiste en tu texto, desde la época de las botitas rosas me convertí en una especie de cruza entre un Rottweiler y un gángster italiano, dispuesta a ponerme entre mamá y el mundo con tal de protegerla. Sí, también, pues el hecho de que mi mamá estuviera enferma desde que yo estaba muy chiquita nos hizo muy amigas. O sea, yo entendí pronto que había que había un peso ahí muy importante en nuestra vida, y de alguna manera eso nos hizo que nuestra relación desde el inicio, ¿no? Desde una parte como muy fundamental, fuera muy unida, fuera como que yo tratando de protegerla y ella tratando de protegerme a mí, en una cosa casi como a veces más hermanas que madre e hija. Y sí, eso fue algo fundamental de nuestra relación, que yo trataba de hacerla sentir acompañada, ¿no? De hacerla sentir que yo estaba ahí. ¿Y tú tenías miedo, Jano? Sí, yo tenía miedo. Desde muy, muy chica empecé a pensar en la muerte, y como una posibilidad que estaba muy fuera de mis manos y de saber cómo y cuándo iba a ser, pero lo empecé a pensar muy chica. ¿Y cómo te fuiste habituando a la idea, a eso que estaba allí, que era una amenaza continua que regresaba cada vez? Yo creo que mi mamá trató de quitarle el tabú, y mi mamá trató de enseñarme a vivir cuando a vivir su muerte, ¿no? Trató de prepararme para su muerte, y más o menos le salió, no tanto, pero fue una manera de decir, no pasa nada, aquí va a estar, aquí, o sea, como una manera de bajarla, de no hacerlo un tema que no pudiéramos hablar. Y yo no siempre estuve de acuerdo, ¿no? Yo me resistí muchísimo, pero me acuerdo, por ejemplo, que cuando yo era muy chiquita, tendría como 9, 10 años, mi mamá me dijo, si yo me muero, en mi funeral tienes que poner a los Creedence. Entonces, cosas así. Sí, ahorita nos cuentas esa parte porque tenemos que hacer un corte. Estaba pensando, escuchando a Hanna en un poema, Los Heraldos Negros, de César Vallejo, que seguramente les va a gustar. Regresamos. Estamos con el tema de hoy, la muerte de una persona amada. Janita, voy a regresar a otro fragmento de tu texto. Sí. Cito a Hanna. Tardé años en entender el remolino entre perder su cabello, perder su trabajo y su autonomía, perder sus senos, perder su noción de feminidad, perder su seguridad, perder a su propia madre 2 semanas antes de ese episodio. Sí.
yo me he dado cuenta, incluso después de su muerte, de que hay muchas cosas que están conectadas y que había muchos duelos ahí, no solamente el mío como más explícito de la muerte o el de ella de saber que se estaba acercando al fin de su vida, sino muchas cosas que son muy, muy de la identidad y de cómo nos sabemos en el mundo, que mi mamá empezó a perder pues a partir de la enfermedad. Y se relacionaba mucho, por ejemplo, a mí se me hizo muy fuerte darme cuenta de que había cosas que parecían muy, pues que podían parecer banales, como perder el cabello, y que al final no lo eran, no eran parte de un todo que era perder a la persona que ella sabía que era, ¿no? Cuentas también en tu texto un momento, tienes 16 años y acompañas a tu mamá a este hospital donde le van a hacer la quimio y que hay letreros, ¿no? Sí. ¿Nos cuentas? Sí. En el INCAN, no sé si todavía lo hacen, pero en el INCAN había uno de las salas de espera, pegaban como panfletos de voluntarias que maquillaban pacientes que iban a las quimios, ¿no? Y yo recuerdo que cuando yo vi el panfleto se me hizo una cosa pues tan disonante que iban a aplicarse una quimio, que era una cosa súper fuerte, que iban a estar súper adoloridas muchísimo tiempo después de eso y que le dieran importancia, algo así. Hice un comentario espantoso que mi mamá me aplacó en ese momento, pero así como, ¿por qué sería importante pensar en esas cosas, no? En maquillarte cuando estás tan mal. Claro, en maquillarte, en algo como tan, que yo dije desde mis 16 años, tan superficial, y mi mamá me dijo, ve a asomarte al cuarto en el que están. Y me asomé y sí, además era un cuarto de hospital súper lúgubre, súper gris, y el cachito de alegría que le estaban arrancando a tener que aplicarte una cosa así era maquillarse. O sea, una cosa tan cotidiana, que además tan entre ellas, que era pues una manera de decir, pues voy a salir de aquí guapísima, y aunque me sienta súper mal. Era como una ceremonia en realidad. Sí, era una manera sí, como una ceremonia, como un ritual de tratar de ver algo en concreto en ese momento que no fuera la quimio, el hospital, los doctores. Sí, y el cuerpo que se va en pedazos. Claro, es una manera de decir, yo voy a seguir habitando mi cuerpo independientemente de lo que me tenga que pasar, ¿no? Y allí Ivonne, tu mamá, te dijo una frase muy bonita. Sí, mi mamá me dijo, no seas nunca jueza de la alegría. Sí. ¿Y qué pasó después, Hanna? Pues después, bueno, también ligado a esto, mi mamá trataba mucho o sea, con una enfermedad crónica tan complicada, las maneras que tiene uno de disfrutar la vida y de tratar de estar bien en la medida de lo posible se van acortando, ¿no? O sea, se van haciendo... Mi mamá ya no podía viajar, no podía salir mucho, no podía, pues, hacer cosas que además mi mamá era una bala, o sea, tenía muchísima pila, muchísimas ganas de vivir, muchísimas ganas de hacer todo, y todo el tiempo, ¿no? O sea, y entonces todas esas cosas se le fueron acortando, pero creo que a partir de esa escena en el hospital, yo me di cuenta de que buscaba pues estas cositas de las que se podía agarrar, que eran muy cotidianas y que a veces parecen muy banales, ¿no? Como el maquillaje, pero también como estar conmigo comiéndonos unas palomitas y viendo una película. Y yo veía que lo disfrutaba como si fuera así una cosa impresionante, cosas muy cotidianas, de donde ella pues me enseñó que de ahí se podía arrancar como toda la alegría del mundo y que no había más cosas necesarias. ¿Y conversabas con ella de su preocupación, de dejarte sin ella, de que te quedaras sin ella? No directamente. Creo que cuando se empezó a hacer
tangible que iba a morir, dejamos de hablar de esas cosas. Lo hablamos como en nuestro propio lenguaje, ¿no? No tan explícito, no tan qué va a pasar, pero pues sí, yo pues recuerdo muchas cosas que ella me decía, que yo sabía que me lo decía para después, pero era una manera de decirme, pues quiero que estés contenta, quiero que hagas tus cosas, quiero que... Una manera de hablar de eso sin hablar de eso directamente, ¿no? ¿Y cómo era? Pues en general era en torno a mi alegría, no tanto a expectativas de lo que ella quería que fuera, sino una vez me dijo, creo que lo último que me dijo fue, tienes que cuidar muchísimo al gatito. El gatito necesita mucho, o sea, como cosas muy de estar con mis amigos, de estar con mi familia, no tanto de lo que ella quería que yo hiciera con mi vida, sino de tratar de estar. Tienes que cuidar y dejar que te cuiden. Sí. Y, Hanna, ¿cómo lo has vivido después? ¿Cómo ha sido tu duelo? Tú dices que algunas personas te comentaban que tantos años que tu mamá estuvo enferma, tú estabas hecha la idea y tú respondes, no, yo pensé que una vez más iba a sanar. Claro. Pues yo me acostumbré, o sea, yo no conocía a mi mamá prácticamente sin su enfermedad y yo estaba, o sea, cada vez que se enfermaba, que estaba en el hospital, que estaba delicada, me acostumbré a que se recuperaba. Entonces, porque muchas veces se piensa que en las enfermedades largas uno se va acostumbrando a la idea de bueno, esto eventualmente va a terminar y yo creo que no necesariamente, ¿no? Yo todo lo contrario, yo decía, bueno, pues si esto es como va a ser, pues ella va a salir siempre. Entonces, no, yo no, en realidad, ahora veo que sí era muy, muy evidente, pero yo en el momento no me lo esperaba para nada. El doctor se los dijo, ¿no? Fueron con ella a la casa y tú seguías convencida de que ella iba a estar bien. Sí, en el hospital, mi mamá murió poco después de Navidad y en el hospital en realidad la dejaron ir a casa para que muriera en casa, ¿no? Para que pasara la Navidad con nosotros. Y el doctor me dijo, pues le estoy dejando ir no porque esté bien, sino porque ya, para que esté con ustedes. Y yo le dije, no es cierto. Yo dije, pues claro que no, está equivocado. Y me acuerdo, también lo platiqué con mi familia, con mi papá, y dijimos, eso no es cierto, está mal, no es posible. Hanna, nos vamos tantito, acompáñame por favor a nuestra esquinita de lecturas y películas, una obra autobiográfica, El libro de mi madre, de Albert Cohen, ¿se acuerdan? Ese escritor magnífico, el de Bella de Señor. Su madre murió en 1943 durante la ocupación nazi en Francia, estaba en Marsella y él vivía en Londres. Entonces eso fue una enorme culpa para él. Es una memoria muy entrañable de la relación con su madre, una mujer migrante, judía sefardita, que nunca pudo realmente integrarse a su entorno. Y él narra su infancia en Marsella, después su vida ya adulto, cuando la visitaba. Y hay mucho de admiración, mucho de gratitud en las descripciones de esa mujer que él considera tan cotidiana y al mismo tiempo tan extraordinaria. Y también se queda con mucha culpa. Porque, bueno, él era un intelectual, un gran escritor, un diplomático muy importante que vivía en Ginebra y muchas veces juzgó a su mamá, pues, muy injustamente quizá porque ella había tenido bastante menos oportunidades. Después Paula, la obra que Isabel Allende comenzó a escribir cuando su hija, que padeció una enfermedad grave, cayó en coma. Paula no respondía y su madre lo único que podía hacer era esperar y escribirle una larguísima carta donde narra el pasado, su infancia, el golpe militar y esa vida que estaban llevando en el hospital. Y bueno, también cuenta la esperanza que tenía de que abriera los ojos. Paula murió un año después del comienzo de su enfermedad. En las películas, El sueño de Lu, de Harisama, la actriz es Úrsula Pruneda, es excelente. Una madre pierde a su hijo pequeño que sufrió un aneurisma
es muy dolorosa y es el lentísimo proceso de una madre para intentar elegir, aunque sea un poquitito, la vida después de la pérdida de un hijo. El cineasta Kieslowski hizo una trilogía de películas con los 3 colores de la bandera francesa, azul, blanco y rojo. Azul es la memoria de Julie, quien sobrevive al accidente de carro en el que pierde a su esposo y a su niña. Estuvo a punto de suicidarse, se detiene, elige la vida. ¿Cómo se enfrenta esa sensación de horror de ser quien sobrevive? Se aísla del mundo, se desprende de casi todo, pero hay un momento en la película en que se encuentra una persona en situación de calle con la que conversa y esta persona le dice, siempre hay que conservar algo. Janushkita, ¿algo que nos quieras comentar antes de despedirnos? No, pues nada más darte las gracias por la invitación a este padrísimo programa. Y celebremos la memoria de Ivonne. Sí, celebremos la memoria. Eso es importante. Te quiero mucho, Hanna. Yo también. Bueno, pues muchas gracias a la psicoanalista Alejandra de la Garza, a la arquitecta Hanna Ortega por compartirnos sus conocimientos y sus experiencias. Gracias a ustedes por recibirnos en sus casas. Les esperamos la próxima semana para seguir conversando abiertamente. Escriba, opine, sugiera temas. La botella con nuestro mensaje de hoy se fue al mar. Llegó a sus playas. Les escuchamos.